Oye, señor Delgado, el día de hoy Donald Trump ya fue acusado formalmente por delitos graves. Lo sucedido en el Capitolio y en el departamento en el Capitolio. Usted recordará aquellas imágenes en las que una turba entraba al Capitolio en un asalto que fue encabezado por Donald Trump. Pues él los reunió, él los arengó y los llevó a esta movilización que terminó con un gran zafarrancho donde hubo personas desgraciadamente muertas y hubo una destrucción de un edificio federal. Participaron policías, en fin, ha habido audiencias desde aquellos eventos del 2020. Ya está formalmente acusado de delitos graves por tratar de anular los resultados de la elección antes de la violenta revuelta de simpatizantes. Y el Departamento de Justicia informa esta tarde de martes 1 de agosto, tomó medidas para exigirle cuentas por un intento sin precedentes de bloquear la transferencia pacífica del poder presidencial. Pues todo ya se le juntan a Donald Trump. Fíjate que en días pasados se dieron a conocer encuestas allá en Estados Unidos de cómo va la interna. Usted recordará que va a haber cambio de poderes en México y en Estados Unidos al mismo tiempo. Rara vez coincide debido a que ellos tienen periodos de 4 años y nosotros tenemos un periodos de 6. Ha habido en distintos momentos distintas propuestas de llevar la elección mexicana a periodos de 4 años para coincidir. Sirve, para algunos dicen que serviría porque con la posibilidad de una reelección, ahí estaba el problema. Serviría porque permite, pues sí, engarzar políticas públicas y planes de gobierno. Eso es lo que se argumentaba en su momento, pero va a haber una elección y eso está muy caliente. Las encuestas que publicaba el New York Times, en estos días decían que Donald Trump es indiscutiblemente el candidato de la derecha estadounidense, de los republicanos. No que los demócratas sean mucha izquierda que digamos, pero bueno, pues es un ala más progre. Y Trump es indiscutiblemente, ha tomado ventaja, es el candidato sin duda a vencer por los demócratas, y obvio esto alimenta pues la incertidumbre por la elección, debido a que van a llevar a alguien que está siendo enjuiciado por cargos graves a una elección. A él le interesa más que a nadie subirse a esa campaña electoral, porque pues lo va a mezclar con sus distintos juicios, porque son varios, y eso le permite decir también que es un perseguido político. En tanto que, pues sí Biden ha ganado simpatías, está haciendo campaña directamente con los jóvenes, pero no deja de ser pues un hecho sobre el que no hay manera de renunciar, que se trata de un hombre muy mayor de edad, que tiene distintos episodios difíciles, pues, de alguien pues que está en un momento en que las capacidades mentales y físicas se merman, y pues los distintos episodios pueden actuar en su contra. Eso es lo que se dice. Ahora, la elección, los números de la elección, está muy cerrado entre Trump y Biden. La posibilidad de la reelección de Trump es real. Eso es, o sea, existe la posibilidad. Esa es efectivamente digamos que la parte relevante. Sí, también para México, por tratarse de un personaje que es, y la forma también en cómo se condujo como candidato y luego como presidente de Estados Unidos. Por supuesto que el periodo en el que fue presidente de Estados Unidos correspondió a un periodo en el que también el presidente López Obrador
tenía, como sigue teniendo, una enorme fortaleza. Sí, y supo capotear muy bien. El siguiente periodo de Trump, si es que gana las elecciones estadounidenses, le va a corresponder ya al siguiente presidente o a la siguiente presidenta de México. Hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, para cuando ya nosotros tenemos presidenta o presidente de la República, pero prácticamente iniciarían sus respectivas gestiones casi de manera simultánea. Correcto. Comienza el 1 de diciembre, perdón, ¿no? No, ya es el primero de... Cuando ya hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, ya está en funciones. De la elección asume la presidenta o presidente de México. El próximo año. Entonces, prácticamente será un periodo simultáneo de los 4 años de gobierno de Estados Unidos, que puede ser Donald Trump, en la hipótesis que sean los 4 primeros años de la presidenta Claudia Sheinbaum, si todo sigue como hasta ahora. Totalmente. Pues bueno, siempre se genera una cierta turbulencia política por los procesos electorales. Eso sería natural. Ahora se sumarían, digamos, 2 eventos que le agregarían pues nerviosismo. Es natural. Los inversionistas esperan, toman distancia, digamos, de cualquier decisión, la detienen en espera de los resultados y de ver cuáles son las principales políticas públicas que representa cada uno de los que llegan a asumir un puesto de esa magnitud. Por eso es que siempre hay, digamos, primero una calma en los inversionistas, o una espera en ver de qué se va a tratar. Entonces ese segundo periodo siempre, o más bien el segundo semestre del próximo año específicamente, va a ser complicado, y el último trimestre del próximo año tiene que ser complicado, porque así es. O sea, se toman decisiones en esos últimos meses. Incluso hay vencimientos que se dan a finales de año, que por eso las devaluaciones suelen ser en el último tramo, porque son meses en donde se mueve mucho dinero. Hay decisiones que se mueven que mueven cosas en paquete. No ha habido, digamos, no hubo problema hace 6 años o hace 5 años, no hubo gran cosa. Los fundamentales de México, mejores que los de Estados Unidos, por cierto. Sí, sin duda. Los fundamentales de México frente a los de Estados Unidos son mejores, pero pues es una economía más pequeña y por lo tanto más vulnerable. Pero sí hay, a diferencia del año de hace 5 años, cuando salió Peña Nieto, va a entregar López Obrador una hacienda pública manejada con como algunos dicen, que incluso con un exceso de ortodoxia. O sea, todo su manejo del déficit fiscal, por ejemplo, con una enorme prudencia, todo el manejo que se dio con la deuda que está relacionada con el déficit fiscal. O sea, hay pues razones para decir que va a ser en teoría complicado, pero que hay mucho para contener, digamos, cualquier eventualidad. Sí, de hecho, claro que habrá periodos convulsos, unos más que otros, pero nos encontramos ya de manera permanente, no solo en la relación con Estados Unidos, sino aquí mismo en México, viviendo ya etapas de enorme convulsión política, y convulsión en muchos aspectos también, porque pues qué duda cabe que también los tiempos políticos y electorales están muy adelantados. Bueno, ni más ni menos que el próximo sábado, Alejandro, para hablar de lo que está pasando en la oposición, el sábado concluye el periodo para recolectar
por lo menos 150,000 firmas por parte de los 12 aspirantes del PRIAN. ¿Quién va a ser capaz de recolectar 150,000 firmas, por lo menos? Hasta donde es posible saberlo, no han reunido ni 600,000. O sea, la única que ha dicho que ya logró la meta es Xóchitl Gálvez. Dice que lleva 200,000. Que superó las 200,000. Sí, que superó las 200,000. Necesita 150,000. Pero Krill está calladito. Pero no solamente Krill está calladito. Está calladita Beatriz Paredes del PRI. Está calladito también en ese sentido Enrique de la Madrid del PRI. No ha dicho nada. Está calladito también Miguel Ángel Mancera, que también anda en campaña. Está calladito también Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Quién le puede dar una firma a un sujeto que carga con tal desprestigio de ladrón y que además se esconde en Estados Unidos? Como Silvano, pero este sí aparece. Bueno, por lo menos este anda aquí. Por lo menos Silvano Aureoles anda aquí, Alejandro. Me gusta como candidato, fíjate. ¿Quién? Silvano. Ya. Tiene mi voto. Me voy a meter me voy a inscribir en la plataforma y voy a votar por Silvano. Me gusta como candidato. Por deshonesto, porque exactamente por las razones que te puedes imaginar, por esas me gusta como candidato de la oposición. Pues sí. Firmen masivamente, por favor, por Silvano. Es una buena idea. Pero lo interesante de este proceso en el ámbito opositor que traigo a cuento es cuántos van a ser capaces. ¿Cuántos de los 12 serán capaces de reunir por lo menos 150,000 firmas? Yo pienso que Krill las va a reunir por una razón, porque tiene al interior del PAN una cierta estructura. También es verdad que al interior del PAN lo han visto ciertos sectores mal, y al irrumpir Xóchitl Gálvez, también se le bajaron sus propios bonos. Hay otro personaje del que vamos a hablar hoy y sobre el que hoy publicamos en Sin embargo MX un trabajo de Dulce Olvera, de Ignacio Loyola Vera, que es de los 12 y particularmente de los que están identificados con el PAN, pues un candidato pro vida, el que enarbola, pues sí, toda la agenda de la Iglesia Católica, con el que se identifica un sector muy ultraderechoso del PAN. Todos son conservadores, pero este es expresamente pro vida. Esa es la diferencia, porque conservador también es Enrique de la Madrid. Muy. A ver, que no quiera hablar porque es chueco, convenenciero, es otra cosa. Pero si tú le preguntas, a ver, ¿usted está a favor o en contra del aborto? ¿Qué crees que te diría? Pues, en contra. Pues sí. Pues sí, porque esa es parte de la educación de la derecha mexicana Silvano, del PRI. ¿Mi Silvano qué? Ese te No puede seas decir, así, no seas si así, te dice no. a ti, te va a decir que está en contra. Si platica con otros, le va a decir que está a favor. Bueno, Es Álvaro, pues es que chueco, no, en todos los sentidos. No, es moldeable, digamos, se amolda a las circunstancias. Lo cual me parece que, por ejemplo, es bueno que cada quien exprese lo que piensa. Yo creo que hizo bien Ignacio Loyola Vera, ex gobernador de Querétaro, al decir, sí, yo me identifico con esta agenda, yo sí mantengo los principios del PAN. Bueno, a lo mejor le funciona esa oferta al interior de su partido. Pero, ¿y los demás, Alejandro? Es decir, son 12 aspirantes. Ya lo veremos el sábado, quiénes son los 3, porque solamente van a pasar 3 a la siguiente ronda en la oposición.
Pues va a estar en las dos vías, está muy interesante. Hay en este momento tensión en Estados Unidos, hay en este momento también tensión en México, o interés, digamos, exacerbado por lo que está sucediendo en el ámbito electoral en los dos países. Lo de Donald Trump de hoy es importante y hay que tenerlo en agenda. Es más fuerte que lo de los documentos que tenía escondidos en Mar-a-Lago, es más fuerte que lo de Stormy Daniels, o cómo se llamaba aquella la prostituta. Ajá. Stormy Daniels es más fuerte que eso. Esto se trata. Además, hay un ingrediente extra, Álvaro, y a ustedes que nos escuchan. Se le está acusando de fraude electoral. Y se le está acusando por la violencia en el Capitolio. Y está cayendo en manos de una... ¿Fiscal? Los fiscales. Pues es el Departamento de Justicia en pleno, en contra, pero la juez, Álvaro, le tocó una juez, ahora te voy a decir quién es. Se trata de Tanya Chutkan. Ella, del Tribunal del Distrito, Federal de Distrito en Washington, ella fue nombrada juez por Barack Obama y ha sido muy dura en todos sus fallos por el mismo caso por el que ahora va a juzgar a Trump. Todos los fallos por el asalto al Capitolio. O sea, se trata de una jueza que es muy probable que sea dura con Donald Trump. Ahora, yo te pregunto, Alejandro, porque también esa es parte de lo que mucha gente se pregunta. ¿Es suficiente estos 4 nuevos cargos que enfrenta Donald Trump con las características que tú ya has expuesto? ¿Suficientes para que no sea candidato? O sea, este caso es, en efecto, muy delicado, no solamente porque lo acusan de fraude electoral, de querer revertir los resultados de la elección, sino porque violentó, junto con sus seguidores, símbolos sagrados para muchos estadounidenses. La irrupción misma en el Capitolio de sus seguidores, que seguían no un impulso personal, sino una estrategia. Es suficiente para que pueda no ser el candidato presidencial. Sobre este caso, Álvaro, no hay certeza, porque se trata de una acusación que se puede considerar grave. Más bien está considerada como grave la acusación. ¿Qué ha sucedido con las otras acusaciones contra Donald Trump en el pasado? Nada. No le han hecho mella. No, exacto. Nada, ni a él ni a su figura. O sea, imagínense ustedes. No solamente en términos de preferencia electoral, sino tampoco en términos jurídicos, efectivamente. Legal, no le han hecho nada. Nada. O sea, imagínense que se trata de un personaje que pues anduvo con prostitutas, le pagó para que se callara, para poder irse a una particular, para poder irse acá en campaña, esto mientras era casado en un país conservador, como se supone es Estados Unidos. Pues no pasó absolutamente nada. ¿Cómo se explica eso? Bueno, algunos lo explican porque los demócratas son exactamente lo mismo. Es decir, tampoco se le puede... En menor o mayor grado, Donald Trump podría ser un demócrata o un republicano. O sea, eso es lo que así lo ve el estadounidense. O sea, tampoco es que hay, pues bueno, Clinton andaba en las mismas y era demócrata, ¿no? Diría cualquiera, haciendo lo mismo dentro de la Casa Blanca con adolescentes que iban de becarias, ¿no? Cualquiera puede alegar eso. El tema es si al contrario, luego estas cosas suceden que el movimiento de Donald Trump, America First, se puede potenciar. No sabemos, y tampoco sabemos si en concreto la juzgadora le va a establecer penalidades
que le impidan a él ya pues participar en la contienda electoral. Estamos en terrenos de lo inédito. Eso es lo que está sucediendo con Donald Trump, y pues y terrenos en lo inédito también en México. Y terrenos en lo inédito en México. Ahora, fíjate, yo creo que Donald Trump volteó a ver a México y encontró en Andrés Manuel López Obrador a un individuo muy distinto al que él tenía concebido como el mexicano. Él tiene dos episodios, digamos, dos individuos que personifican su relación con México. Una es un individuo al que él lo acusa, un empresario al que él acusa de haberlo defraudado. Que lo defraudó con unas inversiones y no sé qué, y eso dicen que es lo que le tiene la animadversión de Trump contra México, viene de ahí, diríamos, ¿no? Y la otra relación que tiene es una relación oficial con un tipo corrupto. Imagínate la cantidad de informes que le habían entregado a Donald Trump antes de sentarse con Enrique Peña Nieto, pues eran abrumadoras, de un hombre corrupto que se había enriquecido a costas del erario, etcétera, corrupto, débil, o sea, andaba en niveles de aprobación de 20% cuando se reúne con él, asustadizo, inseguro, pensando ya en salir corriendo y dejar el país a quien fuera y vámonos, no sé. Y luego se topa con López Obrador, con quien traba una amistad, curioso. Y lo respeta, al menos lo respeta. O sea, le expresa, y los testimonios que hay sobre las expresiones de Donald Trump con respecto a él, son expresiones, con respecto al presidente de México, son expresiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si llega alguien del partido del presidente, habrá un avance en esa relación. Ya se habrá avanzado, ya México no llega a ciegas como llegó en un primer periodo. Ahora se sabe, ya se le leyó a Donald Trump qué es lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y cuál es la medicina con un Donald Trump? La política. Hacer política, mucha política, conversar, dialogar, medirlo, quitarle, ponerle, todo lo que vimos que hizo López Obrador en el tiempo en el que tuvo que lidiar con este personaje complicadísimo. Justo ahora que venía para acá, Alejandro, me pregunto justamente el conductor del taxi, Armando Francisco, a quien le mando un saludo, ¿cómo veía yo la relación de México con Estados Unidos? Y le di mi punto de vista en el sentido de que siempre la relación con Estados Unidos de manera histórica ha sido complicada. Hay etapas que lo son más. La etapa de Donald Trump, sin duda. Pero tampoco era muy diferente con la etapa que vivimos con Obama, que en términos de migración, por ejemplo, los estadounidenses defienden los intereses como los mexicanos debemos, obviamente, defender los nuestros. Pero también hay características y personalidades. O sea, efectivamente, no es lo mismo la relación que puede tener un presidente como Donald Trump ante una piltrafa como Enrique Peña Nieto, ni tampoco es la misma relación de Donald Trump con alguien como López Obrador, no solamente en términos de personalidades, sino de legitimidad. ¿Con qué legitimidad Enrique Peña Nieto podía plantarse ante el presidente de Estados Unidos, en particular un personaje con las características de Donald Trump? Pues no tenía ninguna, un individuo indigno, sin, además, respaldo popular. El contraste muy claro con López Obrador es que no solamente tenía una amplísima legitimidad y un enorme respaldo de los mexicanos como presidente de la República, sino también la dignidad con la que se enfrenta a un personaje así.
¿qué puede preverse para el siguiente ciclo si es que, como las cosas pueden, digamos, perfilarse, gana Donald Trump y es Sheinbaum la presidenta de México? Para empezar, en el caso de México, debe, y yo creo que ese sería el caso, en México no puede haber una circunstancia distinta a que un presidente o presidenta nazca de una elección democrática y por tanto con legitimidad. Y no solamente eso, sino también inteligencia, audacia, sin estridencias, sin falsas poses, sino con dignidad ante un vecino. Yo creo que en ese sentido también en México se ha aprendido de cómo mantener la relación con Estados Unidos. La vecindad es inevitable, pero por supuesto que el que sea presidente de México, mujer u hombre, debe, además de tener la legitimidad, tener la dignidad para plantarse a quien sea presidente de Estados Unidos. Y eso creo que también tiene que ver con el respaldo que los mexicanos le demos a quien gobierna nuestro país. Luego resulta que hay más estadounidenses en México que en Estados Unidos, pues no andaban haciendo campaña en el Senado por Hillary Clinton, poniéndose camisetas de Hillary Clinton o respaldando ciertas posiciones de Donald Trump. En fin, hay también, no hay que olvidarlo, pues una conquista cultural de ciertos sectores mexicanos que piensan como estadounidenses.